Mi invitada a este episodio es Claudia Milena Manjarrés, que nos va a compartir sus instrucciones para pasar de la pobreza extrema a la abundancia. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. En Colombia, según cifras del DANE, más de 21 millones de personas viven en la pobreza y 7.4 millones en pobreza extrema. Dadas estas cifras, este episodio toma muchísima relevancia. Claudia Milena es cofundadora y CEO de la corporación SICSE, emprendedora y empresaria. Nació en la pobreza extrema y en un entorno donde le decían que lo máximo que podía aspirar era llegar a ser empleada de servicio. Sin embargo, inició un camino largo y fructífero con esfuerzo y estudio hasta convertirse en una exitosa empresaria. Es toda una historia de superación e inspiración. Con amplia experiencia en organizaciones hoteleras y turísticas a nivel nacional e internacional, es docente universitaria, conferencista, columnista, investigadora y creadora del método para salir de la pobreza extrema y caminar hacia el éxito y la prosperidad. Tiene estudios como tecnóloga en hotelería y turismo, profesional de administración de empresas, especialista en alta gerencia, magíster en gestión de organizaciones y Executive Program de alta dirección en gestión y liderazgo estratégico, entre otros. Es una total enamorada de la naturaleza, fotógrafa amateur de aves, apasionada por transformar la vida de las personas a través de la educación, creyente firme en la educación de calidad como el mejor instrumento transformador y movilizador de vidas. ¿Quieres saber cuál fue el camino que recorrió Mile para salir de la pobreza extrema? ¿Por qué es tan importante no dejarte limitar por las creencias desempoderantes de los otros hacia ti? ¿Por qué es tan importante tener sueños grandes en la vida y cómo poder hacer para materializarlos? ¿Cómo utilizar el miedo a tu favor? Y finalmente, ¿por qué es tan importante estudiar y prepararte en la vida? No te pierdas este episodio. Mile, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Ay, Majo, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá compartiendo contigo este espacio. Mile y yo nos conocimos hace ya bastante porque compartimos la lectura del curso de milagros, pero hace unos meses me pidió el favor que si le hacía un poco de coaching para su presentación, que iba a empezar a compartir su historia de vida. Y cuando yo vi esa historia de vida dije, no, necesitamos compartirla acá en Instrucciones para Florecer. Así que 1.000.000 de gracias por haber aceptado. Estoy feliz. No, gracias a ti. Además que esa experiencia en la que me acompañaste me hizo darme cuenta de que es importante compartir esta experiencia para que muchas personas que vivieron mi vida sepan que sí se puede salir adelante. Bueno, Mile, empieza contándonos esa niñez tuya en la pobreza extrema. ¿Cómo fue? ¿Cómo era? Vengo de una familia que por muchas generaciones fuimos muy pobres. Yo creo que muchas personas son afortunadas y no les cabe en su cabeza vivir una situación tan precaria como la que mi familia vivió por muchas generaciones, donde había pobreza en todos los sentidos, escasez de alimentos, maltrato, bueno, unas situaciones que no te puedo describir porque realmente eran muy tristes. Entonces, mi mamá desde que tuvo 6 añitos, cuando teníamos 6 años, las mujeres de la familia tenían que salir a trabajar para poder tener comida, para que pudieran comer porque en la casa no alcanzaba para todos la alimentación. Entonces tú te podrás imaginar niñas de 6 años trabajando, los maltratos, los abusos, la carencia de todo sentido, era muy duro realmente. ¿Cómo es la historia de cómo llegan ustedes a Bogotá? Bueno, mi madre cuando cumplió 17 años, cansada de toda esta vida de sufrimiento, pensó que casándose iba a mejorar su vida, entonces se casó con la primera persona que tuvo oportunidad, pero no fue así.
no mejoró su vida, pasó de un maltrato a otro maltrato, entonces tenía maltrato físico. Adicionalmente, pues ella pensó que embarazándose de mí iba a poder de pronto sensibilizar un poco esta situación, pero no fue así. Ya el maltrato no era solo para ella, sino era para las dos, entonces eran patadas, eran golpes. Igualmente había hambre, había situaciones muy duras, entonces mamá tomó la decisión de una noche huir y llegamos a Bogotá. Ya yo había nacido, entonces llegamos a Bogotá y pues mi madre no tenía estudio, lo único que sabía hacer era trabajar como empleada de servicio y encontró trabajo en una casa de familia, pero venía conmigo, entonces le exigían que para poderla contratar yo tenía que permanecer encerrada durante todo el día porque no me querían ver por ahí en la casa molestando, entonces ella aceptó. Entonces esa infancia mía pues fue en esa época esclavitud para ella totalmente, un trabajo con unas jornadas súper extenuantes y yo tuve que vivir encerrada en un cuarto muy chiquito durante largas horas en el día mientras ella podía trabajar. Entonces fue una infancia de carencia y las familias pues no se acordaban que había un bebé en la casa, entonces no había alimentación para mí, mi madre le tocaba robar de las sobras y robar de la nevera cuando no se daban cuenta para poderme llevar comida a la habitación. Prácticamente ella trabajaba a cambio de esa habitación y de ese techo, porque pues realmente era una situación muy difícil en la que la tenían. En esa época pues no había entidades que ayudaran a los temas laborales. Entonces mi infancia transcurrió en un cuarto muy chiquito, con muy poca comida. Mi madre llegaba pues cansada 12 de la noche después de estar trabajando y pues llegaba a tener que arreglar un cuarto donde estaba una niña durante 15 horas solita. Y pues se podrán imaginar el estado de la habitación. Entonces llegaba cansada y tenía que llegar a organizar su cuartico para poder dormir 2 horitas que tenía. Entonces fue muy duro lo que le tocó vivir a mi mamá. ¿En qué momento decide regresar a Mariquita? Cuando ya tenía yo 5 años aproximadamente, hubo una situación mucho más dura de la normal y ella decide otra vez como huir, coger una caja de cartón y empacar nuestras cositas y huir otra vez a Mariquita. Básicamente pues ya habían decidido que yo iba a ser como la empleada de servicio de los hijos de los dueños de casa y entre otras cosas que pasaron, mi madre tomó la decisión de que teníamos que salir de ahí porque ella tenía muy claro que no quería que yo repitiera su historia, que de alguna forma tenía que mejorar un poco. Entonces huimos nuevamente y llegamos nuevamente a nuestro pueblo, Mariquita. Bueno, ahí conoce tu mamá un hombre maravilloso y tú dices que empiezas a vivir una vida de abundancia. Cuéntanos un poco de esa época. Un señor empieza a cortejar a mi mamá, bueno, a cortejarnos a las dos, porque pues a ella le daba regalos de adulta y a mí me daba regalos, manjares que nunca habíamos comido. Yo, por lo menos, por ejemplo, yo nunca había comido yogures y él me regalaba yogures, entonces pues nos conquistó a las dos y yo digo, a mí me conquistó con la barriga. Duró un mes el cortejo y deciden irse a vivir juntos. Y bueno, pues pasamos de vivir en un cuarto en Bogotá de empleada de servicio, que es muy chiquito, a vivir ya pues en un espacio mucho más grande, una habitación donde pues vivíamos ahí todos los tres. Y yo digo, como dices tú, pasamos de esa pobreza extrema en todo sentido, de maltrato, de carencias económicas y también de afecto, a una riqueza extrema, como la llamo, y que haciendo todo este proceso de escribir mi vida para la conferencia en la que tú me apoyaste, me di cuenta que yo hasta ese momento sentía que se había pasado de esa pobreza extrema a esa riqueza extrema, pero solo cuando me senté a escribir la historia, me di cuenta que no era así, que realmente seguía siendo pobre, muy pobre, pero realmente fui rica en amor, en cariño, todas estas cosas que no había tenido hasta ese momento. Entonces sí, solo caí en cuenta de eso, o sea, seguía siendo económicamente muy pobre porque vivíamos en un cuarto de 3x3, donde teníamos la cocina, la cama, todo, pero había amor, había respeto, ya no había maltratos y teníamos la comida del día. Entonces sí fue un cambio extremo, pero solo hasta hace unos pocos meses me di cuenta que seguíamos siendo pobres económicamente, pero ricos en amor, ricos en respeto, ricos en esas cosas valiosas que realmente son importantes en la vida. Esa felicidad, digamos, no dura mucho porque unos años después se muere ese señor. ¿Qué pasa en ese momento? Duramos juntos 5 años, más o menos fueron 5 años, hasta que yo tuve como 11 años. Durante toda esa etapa, pues,
se vivieron muchas cosas, pasamos la tragedia de Armero, me tocó súper duro, entonces ahí huimos para otra ciudad. Mi papá le cogió el desespero cuando estábamos en esa ciudad de que no nos quería dejar solos, porque pues al menos en Mariquita, pues es un pueblo tan pequeño que todo el mundo se conoce con todo el mundo, que él nos quería dejar allá. Le cogió ese desespero, se trastearon rápidamente. Yo estaba terminando el año de colegio en la ciudad y me quedé allá. A los 13 días de haber regresado a Mariquita, mi padre muere de un ataque al corazón. Yo tenía 11 años y ahí empieza como otra etapa en nuestras vidas. Entonces, con la herencia que mi papá le dejó a mi mamá compró un horno y pusimos un negocio de arepas, que mamá lo llamó la pizza paisa, y con eso pues empezamos a trabajar y nuevamente pues a salir adelante. Fue como ese tema, fue muy duro porque pues él creo que ha sido la persona que más llamado en la vida, una persona que sin ser nada mío y de mi mami nos dio tanto amor y nos acogió como si fuera realmente nuestro padre. Te gradúas del colegio y te ganas una beca para ir a estudiar al SENA en Bogotá. ¿Cómo son esos inicios cuando ya empiezas a despegar en tu vida maravillosa que has tenido? Mi mamá tenía muy claro que yo tenía que salir de Mariquita y que tenía que estudiar para poder no repetir la historia de ella. En Mariquita no había dónde estudiar después del colegio en esa época, entonces como tenemos la experiencia gastronómica de las arepas y del tema, me aconsejaron que mi carrera debería ser algo que tuviera que ver con eso, entonces decidí que iba a estudiar hotelería y turismo. El SENA había en Ibagué y viajé a presentarme allá por un cupo. En esa época los cupos que estaban dando eran para Bogotá. Entonces había mucha gente aspirando a un cupo, con los sueños igual como los tenía yo de buscar una mejor oportunidad. Eran 2 cuadras de fila de personas buscando un cupo y iban a dar 2 cupos para venir a Bogotá a estudiar. Gracias a Dios me gané ese cupo y empezó ahí otro reto y otra historia, porque pues era el estudio gratuito, pero eso implicaba trasladarme a Bogotá, a pagar un arriendo porque no teníamos familia, a pagar alimentación y a pagar transporte, que en Mariquita, pues en los pueblos chiquitos no hay transporte público y uno se transporta a pie o bicicleta a cualquier lado. Entonces fue un reto muy grande y algo que pues generó mucho susto, pasar de vivir en un pueblo de 15,000 habitantes a una ciudad de 8,000 habitantes. Entonces ahí empezó otro proceso de cambio, de reto, de susto, de temor, de sueños en todo ese proceso. Llegas acá y bueno, empiezas a estudiar como loca, empiezas a hacer estudios adicionales. ¿Cómo empiezas a hacer esa vida acá? Bueno, conseguí una habitación en arriendo en un barrio al sur de Bogotá y pues me tocaba para ayudarme, encontré trabajo como mesera. Entonces trabajaba como mesera por las noches y estudiaba en el día. A veces era muy difícil, te confieso que a veces no había plata para pagar el bus. Tocaba pedir al señor del bus que me llevara por lo que tenía. A veces no había para comer. Te debo confesar que pues no era la única en esa condición. Varios compañeros que venían de otras ciudades estaban en la misma condición y con mucha pena lo digo ahora, a veces nos tocaba robarnos un almuerzo, robarnos algo para poder comer. ¿Qué crees que era eso que tenías adentro que te animaba a seguir adelante, a seguir luchando, a esforzarte tanto? Yo tenía muy claro y mi mamá tenía muy claro que tenía que estudiar para salir. Cuando mamá era chiquita, ella veía a los niños que iban al colegio, a la escuela, pues donde trabajaba y ella quería hacerlo y no podía hacerlo. Y aunque pues yo tenía también limitaciones, por lo menos tenía como ese impulso de ella también y yo también quería estudiar, entonces sí me esforzaba mucho, sí estudiaba mucho, trataba de ser muy buena estudiante, de aprovechar al máximo, cuando tocaba hacer prácticas, las hacía y terminaba en el sitio y se me quedaba espacio hacia otras prácticas. Entonces sí fue realmente mucha dedicación, sabía que esa era como mi herramienta o como mi tabla de salvación si quería como cambiar la historia de mi familia. Y lo hice con esa conciencia y con esa dedicación de estudiar y sacar adelante ese proceso de estudio. Fue muy largo porque fueron 3 años y 3 años era mucho tiempo, pero lo saqué adelante. Lo saqué adelante y logré tener mi título académico, estudiar. Hice prácticas que las aproveché muchísimo en muy buenas empresas, donde pues tuve experiencia ya laboral, donde pues me di a conocer, donde daba lo mejor de mí. Siempre trataba de dar un poco más de lo que tocaba. Creo que eso también fue muy importante y representativo en todo el proceso que viví. Mile, tú, bueno, te gradúas y empiezas con una determinación, con disciplina, a trabajar hasta convertirte en la empresaria que eres hoy. Cuéntanos un poco, digamos, algunos momentos cruciales en ese camino. Sí, me gradué como técnica en hotelería y turismo.
empecé a trabajaba muchísimo. Me contabas que tenías varios trabajos al mismo tiempo. Sí, trabajaba en varios lados porque yo tenía muy claro que tenía que conseguir dinero, que tenía que ahorrar, que tenía que seguir estudiando, y pues estudiar es costoso, entonces tocaba tener muchos trabajos. Después quise seguir haciendo mi carrera de educación superior y me inscribí a una universidad para terminar y homologaron algunos créditos y logré terminar mi carrera como profesional en administración de empresas, y ya con eso pude aspirar a un mejor trabajo. Siempre tenía claro que yo quería ganar más del mínimo, que decía, y yo repetía: estudié, me quemé las pestañas, creo que merezco más de un mínimo, y lo lograba. Siempre como que me miraban raro mis compañeros que venían en las mismas condiciones que yo, pero tú estás locas y lo que podemos aspirar es el salario mínimo. Yo decía, yo sé que si me esfuerzo y estudio a conciencia y si le meto la ficha puedo ganar más del mínimo, y siempre lograba como eso. Entonces ahorraba, hice mi pregrado y dije, ya ahora que tengo una carrera universitaria puedo aspirar a ganarme siquiera salario y medio o 2 salarios mínimos, porque lo estudié, ya tengo 2 títulos. Y me miraban igual mis compañeros, pero tú estás loca, en Colombia, esta universidad, no sé qué, se puede. Y como que me convencía mentalmente con el corazón y me dedicaba a hacerlo, a estudiar muy juiciosa, y pues me postulaba a cargos y a trabajos y efectivamente lograba como esa meta financiera, que me pagaran un poco más de la media, por decirlo de alguna manera. Entonces hice mi pregrado, luego hice la especialización, entonces ya estaba cumpliendo otra meta, que era empezar ya a ahorrar para el apartamento, mejor el carro posteriormente. Luego dije, voy a hacer la maestría. Entonces como que tenía muy claro que tenía que ir haciendo escalones, como una escalera. Yo digo, la vida es como una escalera ascendente. Vas escalando, a veces tienes retrocesos porque a veces hay fracasos, pero esos fracasos he aprendido que no son malos, porque si uno logra sacar lo bueno de los fracasos, te vuelve más fuerte, te vuelven de hierro, de titanio. Entonces haces que cojas más fuerza y sigas al otro escalón y sigas escalando más escalones en esa escalera de la vida. Y tenía muy claro que la escalera es tanto para lo financiero, para lo profesional, para lo personal. Entonces siempre era como buscando ponerle un nuevo centro al punto al que iba a disparar la siguiente meta en todos esos aspectos. Entonces terminé la maestría, lograba mejorar de carro, lograba invertir en finca raíz, lograba poco a poco metas, y siempre pues había retrocesos porque tomaba decisiones erradas, pero de esas decisiones siempre decía, si no logré la meta, por lo menos voy a aprender, y ese aprendizaje no lo aprendes en una universidad, no lo aprendes en un curso, solo lo aprendes cuando tienes esas experiencias tan duras que la vida te da. Vamos a escuchar este mensaje importante y ya volvemos con ustedes. Esto dice Mariana Aguad, de Por qué le gusta el podcast Instrucciones para Florecer. Porque me ha brindado la oportunidad de conocer las historias de mujeres de carne y hueso que son valiosas y luchadoras, y con las cuales me he identificado y me han inspirado de una manera tremenda. Historias que reafirman que la vida no es lineal y que a pesar de los desafíos hay que atreverse a vivirla con toda. Si no lo has hecho, por favor, síguenos en tu directorio de podcast preferido. Estamos de regreso con nuestro programa. Qué bueno que estén con nosotros. Hay 2 preguntas que te quiero hacer con lo que me dijiste. Una de las cosas que yo ya te he comentado que admiro muchísimo de ti es que no permitiste que los otros definieran tu futuro y que te pusieran límites. Pues es como tú me dices que venías de una familia donde todas las mujeres habían sido empleadas de servicio y a ti te decían, no, usted lo único que va a poder ser es empleada de servicio. Después tus compañeros te decían, no, ¿cómo así que tú crees que vas a poder ganar más que el salario mínimo? Y efectivamente salías y ganabas más del salario mínimo. ¿De dónde viene esa capacidad tuya para no dejarte de definir por los límites que los otros te estaban tratando de imponer y de salirte, digamos, de esos límites? Bueno, yo pienso que es algo en el corazón. Es como un convencimiento que siempre he tenido de que yo digo, yo estoy como en la rosca de Dios, yo creo que Él me escucha, Él me quiere, porque siempre como que me he propuesto cosas y siempre lo he logrado porque creo que primero lo siento tanto en mi corazón y luego lo trabajo y voy. Y es normal que cuando tú eres así, te miran como raro, como te dicen, estás como loca, o sea, te sales del molde, eres diferente, eres raro. Y pues al comienzo uno como que se siente mal por eso, pero finalmente creo que los que somos raritos en el mundo somos los que marcamos la diferencia, que logramos cumplir sueños y salir adelante. Realmente no está mal aquellas personas que de pronto los miran raro o les dicen raro,
Creo que se deben sentir exactos orgullosos y seguir cultivando eso, porque eso es lo que hace que seamos diferentes y que logramos salir de ese molde y romper esos paradigmas que a veces la sociedad nos pone. Si nos dicen no puedes o vas a hacer esto y uno está convencido, uno puede romper todos esos pronósticos que dicen sobre uno. ¿Tiene algo que ver con lo que tú mencionaste del merecimiento? Eso del merecimiento a mí me ha dado muy duro. Porque ahí dijiste que tú sentías que merecías, entonces que por eso pedías más. Y siento que muchas personas, y yo me incluyo en el tema de merecer, ¿no? Porque uno muchas veces se esfuerza, pero porque cree que no merece. Cuéntame cómo ha sido lo que tú piensas alrededor del merecimiento y si eso también efectivamente te ayudó a salir adelante y romper los moldes y lograr las cosas maravillosas que has logrado. Majo, debo confesarte que a mí el tema del merecimiento me ha dado muy duro en la vida, como el creer un poquito. Te pongo un ejemplo, cuando yo compré mi penúltima camioneta, me daba como pena, te lo confieso, y digo, yo tengo esta camioneta tan bonita, como que me daba pena. Entonces cuando digo, pero yo la trabajé, yo la trabajé honestamente, yo la pagué, o sea, entonces como que dice uno, pucha, de pronto es muy difícil a veces, y dices, pues es que yo nací acá, no tenía ni para comer y ahora estoy acá. Entonces es un proceso que a veces cuesta. Ahora con mi último carro, que es un carro muy lindo, también me costó un poquito, pero ya he ido, pero es que lo he trabajado, y si lo tengo es porque Dios me lo da, porque lo he trabajado, porque me lo he ganado y porque lo merezco. Entonces ha sido un proceso que no es fácil, y debo confesártelo, porque aún hay muchas cosas que te devuelven como esa infancia, como esos ciclos duros, y pues son generaciones. Tú has escuchado los estudios que dicen que en un país como Colombia, para salir de la pobreza extrema, las familias requieren, o un niño requiere 11 generaciones. Estamos hablando de 330 años, y mucha gente dice que eso es mentira y que eso no es cierto, pero analizando mi historia y mirando muchos casos de pobreza, es muy difícil que realmente eso se rompa. Entonces, eso te afecta genéticamente, te afecta el cerebro, te afecta la salud, te afecta mentalmente, porque tienes unos pensamientos y tienes unas creencias tan limitantes, porque las has traído generación tras generación, que hace que sea muy difícil que un niño rompa eso. No solamente lo económico, es todo el tema de salud, todo el tema mental. Entonces, yo sí creo que es cierto que es muy difícil para un niño romper eso, salir de eso. Y ha sido muy difícil. Entonces, él lo he ido trabajando en un proceso de grupos, de amigos lindos como tú, que me hacen creer que sí soy un ser valioso y que merece, y me recuerdan que lo que he hecho lo he hecho con esfuerzo y que realmente es muy valioso, que digo, sí lo merezco, sí lo soy, lo he hecho, porque a veces es difícil creer que haya logrado tanto sabiendo de dónde vienes. Entonces, ha sido un proceso bonito y aún estoy en ese proceso. Creo que todos los días crezco y aprendo y nunca paro de aprender. Pues tengo que compartir con los que nos están oyendo que en un momento dado me llama Mile y me dice, no, Majo, yo no creo que mi historia sea importante, interesante, o que te da cosas para aportar. Yo, pero Mile, ¿cómo así? Si eres una mujer absolutamente increíble, que ha logrado efectivamente salir de la pobreza extrema y hoy en día ser una empresaria exitosa, que además estás impactando a miles de vidas. Entonces, pues yo, siempre que necesitas que alguien te lo recuerde, me llamas y yo estoy acá para recordártelo. Soy muy afortunada de contar contigo y con mujeres maravillosas como tú en mi vida. ¿Qué tan importante han sido los sueños para ti, Mile? Definitivamente estoy 200% convencida de que los sueños sí se cumplen. Sí se cumplen. Obviamente no es solo soñarlos, sino es pasar del sueño a la acción. Es trabajar por ellos, es ser estratégico y lograr hacerlos. Cuando tú los sueñas y los sientes con el corazón y te los visualizas y obviamente estás en onda con Dios y sabes que existe ese poder superior, ayuda del cual eres parte, porque yo creo firmemente en que todos tenemos una chispa de Dios dentro de nosotros. Sé que esos sueños sí se cumplen, lo digo por experiencia propia. Es como que tú te sientas y escribes en una hoja lo que quieres hacer, lo que quieres lograr, y te mentalizas de eso y trabajas por eso, lo vas a lograr. Tarde o temprano lo logras. 100%, 200% convencida de que sí se cumplen los sueños. Mile, en una conversación previa que tuvimos me dijiste que tú utilizas la fuerza del miedo a tu favor. Explícame eso un poquito. Cuando lo utilizo porque planeo todo, pienso en todo para no volver a llegar a esa carencia que tuve. No quiero volver a vivir eso. Entonces eso es como un motor que me lleva a decir más estratégica, prepárate más, estudia más, analiza un poco más. Creo que a veces pienso demasiado todo y eso creo que ya al extremo como lo hago a veces se me convierte en un defecto, porque repienso a veces que lo hago porque no quiero volver a caer
a una situación de pobreza extrema ni de carencia. Entonces lo uso para salir adelante, lo uso para que me recuerde de dónde vengo, para que me mantengan los pies en el suelo, y le digo a mis amigos más cercanos, por favor, si ustedes ven que alguna vez me leo y me subo, por favor, regrésame en el piso porque no quiero que se me olvide de dónde vengo, quiero mantener siempre eso muy presente. Entonces uso ese miedo para no caer nuevamente en la escasez y ser muy estratégica en andar con cautela para evitar cometer errores que me puedan llevar a eso. ¿Para ti hay imposibles? No, yo creo que no. No sé si eso suene poco humilde, pero yo creo que todo lo que me he propuesto en la vida lo he logrado. Siento que Dios me ha ayudado muchísimo y siento que he logrado muchas cosas, la verdad. Creo que todos los seres humanos tenemos esa capacidad de alcanzar los sueños y de alcanzar lo que queramos, y creo que se puede lograr todo lo que queramos. Y con mucho esfuerzo, porque tú no hablaste tanto ahorita, pero tú en un momento me decías que creo que tenías 3 o 4 trabajos a la vez. O sea, fue realmente un tema y de ahorrar y de disciplina y de constancia. No es solamente porque hoy en día está de moda que soñar las cosas y que eso va a llegar. No es solamente soñarlo, sino que es pasar a la acción para materializarlo. Es cierto, yo trabajaba de 6 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo. Tenía varios trabajos, me decían Transmilenio, porque tenía muchos puestos. Ese fue mi apodo por mucho tiempo. Entonces sí, realmente las cosas creo que hay que hacer con esfuerzo. Los estudios indican que una persona es exitosa, pueden hacer con mucho talento, pero lo que lo lleva al éxito es su disciplina, su constancia, su tenacidad. Logran más tener éxito las personas que son disciplinadas, que son constantes, que las personas que tienen talento. Entonces yo sí creo firmemente en eso. Hay muchas personas muy inteligentes con un talento, pero no tienen tanta disciplina. Yo sí realmente trabajaba muchísimo, estudiaba muchísimo, ahorraba, humanizaba, tenía metas claras y le apuntaba a eso. Entonces creo que los que de pronto no tenemos tanto talento para unas cosas, pero lo mezclamos y le metemos eso que estás diciendo, logramos lo que queremos. En mi libro de Florecer en Invierno, uno de los capítulos justamente es hablar sobre la determinación, de lo importante como pues tú puedes tener un hábito positivo, pero si no lo practicas con determinación, con disciplina y con constancia, pues efectivamente no vas a llegar a ningún lado. Hay un libro que no sé si es ese al que te refieres, que se llama creo que Grit, de Ángela, ahora no me acuerdo el apellido de ella, pero habla justamente del poder de la determinación en la vida. Mile, una preguntita, ¿practicas la gratitud? Totalmente, creo que la gratitud, así como el amor, son fuerzas y emociones supremamente poderosas. Y creo que por más mala que sea la situación que un ser humano esté viviendo, siempre hay más cosas por las cuales agradecer. Entonces, yo hoy en día soy súper afortunada y tengo muchísimas cosas para agradecer. Y siempre, incluso cuando fui chiquita y pasé por tanta carencia, creo que también había muchas cosas por agradecer, y agradezco esa situación hoy en día porque siento que eso fue lo que me dio fortaleza, me hizo más fuerte y ha hecho parte fundamental para que hoy sea lo que yo soy, lo que es Claudia Milena Manjarres hoy en día. Sin esa niña chiquita que vivió todo eso, creo que no hubiera logrado lo que he logrado. Mile, ¿qué hábitos cultivas hoy en día? Hoy en día soy muy juiciosa, realmente hago ejercicio, 5 de la mañana estoy haciendo entrenamiento, medito, estoy en ese proceso de aprendizaje, creo que aún no lo logro hacer como me gustaría, no, a veces me cuesta mucho trabajo mantener la mente quieta, quietarla, me ha costado mucho, pero lo intento, hago un esfuerzo de meditar. A diario estoy en un sitio maravilloso en el que estás de meditación en las mañanas también, entonces es hermoso esa conexión con Dios, esa conexión con el alma, con el corazón. Estudio, siempre estoy estudiando, cada año hago un proceso de formación, no solo técnica, que me mejore mis habilidades o mis competencias técnicas, sino también últimamente, de hace unos años para acá, trato de cultivar mucho mi ser, entonces estudio, me formo, trato de crecer espiritualmente, es muy importante. También me parece fundamental la generosidad, poder compartir algo, un poco de todo lo que Dios nos da día a día, hay que hacerlo. Tiempo, cariño, apoyo un ancianato en mi pueblo, creo firmemente que uno debe compartir un poco de lo mucho que Dios nos da. ¿Te arrepientes de algo? Sí, me arrepiento de no tomar muchas fotos antes, porque entiendo que las fotos te recuerdan, a veces cuando estás bajo de nota o algo, te recuerdan momentos lindos que has tenido, te recuerdas cosas que haces y las fotos las guardan. Y también me arrepiento de no reír mucho, siempre que antes no reía.
Antes era como muy triste, como muy caída, como muy cabizbaja y me arrepiento mucho. Y he tomado la decisión de que de un tiempo para acá me volví fotógrafo amateur. Ahora tomo fotos, no soy muy buena, pero las tomo y las guardo y trato de reírme de todo, hasta los chistes más bobos, trato de reírme. Y es más, digo, algún día quiero ir como a sábados felices y hacer el gozo allá contarme. Porque tengo que recuperar todas las risas que no tuve, porque toca reírse de todo. Eso lo repito en serio. Bueno, nos vamos juntas. Ya haces barra. Claro que sí, claro que sí. Oye, Mile, ¿qué le dirías hoy con la sabiduría que tienes a la Mile recién llegada a Bogotá, que todavía estaba llena de miedos, que tú sabías si iba a lograrlo, salir adelante? Cuéntame. Que siga adelante. Haber dado ese paso de haber llegado a Bogotá, a esa ciudad. Yo te confieso que pensar, cuando me hablaban de los buses que les llamaban ejecutivos o cebolleros, yo sentía un miedo y un pavor de decir, ¿pero qué es eso? ¿Cómo es que es un bus cebollero? Los buses que antes sabían que eran súper viejos, que la gente eran las puertas colgando, me hablaban de eso y yo decía, Dios mío, ¿eso cómo va a ser? Tenía un pavor horrible. ¿Qué le diría yo a esa familia? Ya estás acá, vas por un muy buen camino, sigue adelante, todo lo que vas a vivir es lo mejor que te va a pasar en la vida y es la base del futuro maravilloso que te espera. Mile, ¿qué es para ti florecer como mujer? Te cuento que me encantan las flores. Tengo la bendición de contar con un jardín hermoso en mi casa, con muchísimas flores de muchos colores. Y florecer es esa conexión que puede lograr haber vivido todo lo que he vivido, de no dejarme limitar, poderme conectar. Lo asocio con las flores del jardín, con el universo, de poder atraer esos pájaros, de poder sentir esos aromas hermosos, de poder unirme con la madre tierra, de poder vibrar una energía bonita con las personas, de poder apoyar, de poder aportar, de poder compartir toda esta experiencia de vida que he tenido y de dejar un poquito de huella con las personas, con los estudiantes de la corporación que impactamos, con el equipo de trabajo y con todas las personas que conocemos día a día. Yo pienso que es no dejarse limitar, no dejarse estigmatizar por la sociedad. A veces cuando naces en una condición como la mía, hay muchos paradigmas y hay muchas limitaciones. Entonces romper eso, ser tú, dejarte llevar por el corazón, dejarte llevar por esa chispa interior con los que cada uno de los seres humanos nacemos, creo que eso hace parte de florecer como mujer. Sé que en tu respuesta lo has hablado de alguna manera, pero ¿cuál dirías tú que son tus instrucciones para florecer? Primero, lo de la chispa de Dios que digo que tenemos un pedacito de ese espíritu divino en nosotros, creer en que los sueños sí se cumplen, creer en cada uno de nosotros así los demás no crean, creer en que soy capaz, en que sí puedo y en que puedo lograr lo que quiera. Los imposibles solo son mentales, o sea, no existen, podemos hacer lo que queramos, salir del molde, ser diferente, eso es importantísimo, tener disciplina. Cultivar hábitos saludables es súper importante para florecer. Y estudiar, clave estudiar. Yo pienso que la formación y el estudio es algo fundamental si quieres moverte socioeconómicamente. Es la mejor herramienta que la vida nos ha dado. Vamos a escuchar este mensaje importante y ya volvemos con ustedes. Esto dice Margarita Correa de por qué le gusta nuestro podcast. El estilo de Majo es un estilo cálido, humano, amoroso. Facilita que nosotras desnudemos nuestras almas para compartir con otras mujeres y nos dispongamos a aprender de otras que han sido valientes, guerreras, disruptivas, apasionadas con lo que hacemos y felices con lo que somos. Si no lo has hecho, por favor, síguenos en tu directorio de podcast preferido. Estamos de regreso con nuestro programa. Qué bueno que estén con nosotros. Mila, ahora sí cuéntanos un poco de la corporación y sé que eso va muy atado a tu propósito de vida, a tu alma, que de alguna manera tu aprendizaje a lo largo de todo esto, como estás diciendo, es la importancia de la formación y de una buena formación. Tú en un momento de tu vida dices, bueno, voy a dejar mi carrera y me voy a dedicar a montar la corporación para impactar a miles de vidas. Cuéntanos un poco de ese proyecto tan hermoso. Bueno, a raíz de mi experiencia, decidí crear un modelo educativo mejorando y como mirando todas las oportunidades de mejora de lo que viví. Y la urgencia que tiene una persona pobre es conseguir sustento, conseguir alimento,
conseguir el sustento para llevar a su casa, para llevar a su familia. Entonces, la universidad es maravillosa, pero no es lo más rápido que le va a dar sustento a una persona porque es más larga, porque es teórica. Entonces, el que se va a empezar a investigar, y hay un modelo educativo que es la formación para el trabajo y el desarrollo humano. En Colombia no es muy conocido y hay también muchos paradigmas sociales frente a ese tema, porque en Colombia se habla mucho sobre la educación superior. Todas las familias más pobres desean que sus hijos sean profesionales y eso está perfecto, eso está muy bien. Yo pienso que eso es un sueño muy lindo, pero cuando tú tienes necesidad de alimentación o necesidad de llevar sustento al hogar, pienso que necesitamos aprender algo que nos enseñe un oficio, un trabajo para generar ingresos rápidamente. Entonces, diseñé un modelo educativo intensivo de 7 meses en el que la persona sale con una formación técnica laboral, que es una educación formal en Colombia, que tiene que estar avalada por el Ministerio de Educación, y se hace en una institución buena, acreditada en calidad legal, se puede homologar después con estudios superiores, así como yo lo hice. Entonces, sale como técnico laboral en un cargo asistencial, en una formación auxiliar que te va a generar rápidamente ingresos para tu casa, vas a salir con experiencia laboral y luego ya puedas trabajar dignamente, puedes seguir haciendo estudios y seguir escalando como lo hice yo. Entonces, lo que yo hice fue como tomar mi vida para mirar ese modelo y poder darle esa opción a muchas personas que, como yo, necesitaban en mi época salir adelante por medio de un trabajo digno. También trabajo mucho por dignificar el trabajo en Colombia. En Colombia, a veces, tristemente, el auxiliar, el personal de vigilancia, los cargos asistenciales no son tan valorados desde la misma institucionalidad como lo son el doctor, el contador, el abogado. Entonces, escribo sobre estos temas de lo importante que es el trabajo digno, sin importar cuál trabajo sea, si es el auxiliar, si es el portero, o si es el doctor, o si es el senador. Creo que todos los trabajos en Colombia, todos los trabajadores somos dignos, sin importar la posición. Entonces, trabajo para que eso se mejore en Colombia y podamos apoyar de que lo importante es que haya un trabajo digno, se generen ingresos rápidamente para mitigar la pobreza en Colombia y cada persona a su ritmo o a su sueño o a su ambición puede ir escalando la vida en el nivel profesional, en el nivel financiero y en el nivel como ser humano. Un tema que para mí me parece que ha sido maravilloso y ahorita que se habla tanto sobre el asistencialismo y entonces si uno lo que tiene que a los jóvenes es darle una plata por no hacer nada o más bien formarlo, eso me acuerdo que también lo hablé en el capítulo, en el episodio con Yesenia Valencia, espectacular, y él lo que decía es no, a las personas lo que hay que darles es herramientas para que ellos mismos puedan asumir su vida y salir adelante. ¿Tú qué opinas al respecto? Estoy de acuerdo. Yo pienso que las únicas personas que se les debería dar sí o sí un auxilio o un bono son las personas de la tercera edad. Las personas de la tercera edad sí merecen que les den ese bono sin que los tengan que ir a luchar o a concursar, sino que sí deberían de tener ese auxilio, ese subsidio de por vida, que se lo merecen. Pero personas jóvenes no se les debería dar esos subsidios. Y yo sé que esto no le va a gustar a mucha gente, pero creo que los subsidios se los deben dar a las empresas para que, obviamente, atados a que generen empleos. Pero los jóvenes tenemos es que producir. Bueno, yo me estoy incluyendo. Sigue siendo joven y bella. Son para producir, para estudiar, para prepararse, para generar el país, para aportar al país. Entonces estoy muy de acuerdo con lo que dices. Los subsidios solamente para las personas de la tercera edad, que se lo merecen y que no los deben luchar, sino que deberían de ser una ley. Y los subsidios para los jóvenes que se los den a la empresa, atados a que les den empleo, que generen empleo. Y los jóvenes que están en edad de producir. Hay un tema y es la personalidad de una persona puede ser o víctima que está esperando que otros le solucionen los problemas o protagonista de su vida que es la que sale y dice yo voy a salir adelante. Cuéntanos qué recomendaciones puedes dar porque tú efectivamente has sido una protagonista de tu vida. ¿Qué recomendaciones le puedes dar a los jóvenes que oigan este episodio de por qué y cómo se puede ser protagonista de su vida? Yo creo que lo más hermoso es poder lograr los sueños y lograr las cosas por uno mismo. Eso es algo que te da mucha satisfacción. Entonces, cuando luchas y cuando trabajas y te pones metas claras y dices, quiero hacer esto en mi vida y para eso necesito aprender de esto, estudiar esto, esforzarme de pronto levantándome a tal hora para lograr esto, dedicar estas 2 horas semanales a esto,
Cuando logras ese resultado al final de todo ese proceso, es algo, pues una alegría, es una satisfacción tan grande que se te infla tanto el corazón, que yo creo que eso debe experimentarlo cada uno de los jóvenes. Lograr trabajar por sus sueños, hacerlo, no esperar a que... Obviamente pues uno aprovecha cuando te dan una mano de ayuda, cuando ves una herramienta y te agarras y lo aprovecha todo eso, pero la satisfacción de lograr lo que has luchado, lo que has trabajado, lo que te has quemado las pestañas, es una satisfacción que no te la da absolutamente nada ni nadie. O sea, invito a los jóvenes a que se den esa oportunidad de sentir esa satisfacción de lo que es luchar, trabajar, esforzarse un poquito. Pero esa satisfacción de cuando logras esa meta, eso es algo espectacular, es algo increíble. Entonces los invito a que tengan esas sensaciones increíbles de lo que es alcanzar las metas y los sueños. Mile, ¿qué legado te gustaría dejar al morir? O sea, yo sé que a través de la corporación pues estás impactando a miles de jóvenes, pero ¿qué otro legado quisieras dejar? Quisiera que Colombia siga trabajando y entienda la importancia de lo que es la educación para el trabajo. Una estructura o una pirámide en una empresa, si nos damos cuenta, no es 100% en la mayoría de las empresas industriales, en la mayoría de las empresas como de turismo, de la gran mayoría de sectores económicos, el 100% no es personal universitario. Vemos un 80-20, yo hice un estudio, un 80% personal auxiliar asistencial, un 20% personal universitario. Entonces es como que sigamos trabajando por romper ese paradigma, y esa es una forma de mover a los 30 millones de personas en condición de pobreza que tiene nuestro país, donde dignifiquemos el trabajo, no importa el trabajo que sea, auxiliar, asistencial. El auxiliar contable es tan importante y tan valioso como el contador. El auxiliar de enfermería es tan valioso y tan importante como el médico. O sea, donde entendamos eso, nos valoremos y lo dignifiquemos. Con eso, las personas más pobres, de esos 30 millones de personas en condición de pobreza que salió en el último informe de pobreza que nos dio en DANE hace 3 semanas, vamos a poder mover muchas personas, vamos a poder trabajar, que ellos lleven sustento a sus familias, porque ellos van a querer estudiar eso, van a querer ser auxiliares, mientras sigamos teniendo paradigmas en el que solo si eres médico eres importante, solo si eres contador eres importante, vamos a seguir haciendo estas personitas en pobreza esperando un subsidio del gobierno. Entonces, dignifiquemos el trabajo, busquemos que la gente aprenda un oficio para que emprenda un negocio sencillo pero digno, honesto pero que le genere ingresos a su familia, que aprenda un oficio, una ocupación, plomero, carpintero, mesero, todos son oficios valiosos que le van a llevar un sustento digno a sus casas. Pero todos los colombianos como sociedad y como institucionalidad debemos valorar, debemos querer, debemos dignificar esos oficios y ocupaciones. Esa es una forma en la que podemos mover a tantas personas pobres de nuestro país a una vida más digna y a que poco a poco vayan saliendo de esa condición. Espero que también logres ese legado, porque me parece maravilloso, no solo para Colombia, sino también para muchos países. Mile, tú te has caído muchas veces, o sea, no caído físicamente, caíste, sino has tenido tropiezos, tú dijiste que te has quebrado en el camino, te vuelves a levantar. ¿Qué es eso que hay a ti que te sigue haciendo, diciendo, pues que quieras además compartir para otras personas que en este momento a lo mejor están en una situación complicada o difícil? ¿Qué es eso que te impulsa a seguir adelante y a volverte a levantar? Sí, sabes que en mi vida sí he tenido como esos ciclos en los que consigo mucho y pum, de pronto quiebro. Y pues cuando pues voy a terapeutas y como que lo hablo con personas que me pueden ayudar, como que concluimos que es un tema de mi ciclo, de pronto que mi padre pues fue ludópata, el tema de la condición de pobreza. Entonces como que es un ciclo que he tenido que ir como trabajando mucho, lo he ido mejorando. Obviamente los aprendizajes, como digo yo, cualquier situación de la vida tú puedes sacar lo bueno, siempre hay algo bueno, siempre. Y es como, ¿qué no vuelvo a hacer? ¿Por dónde no me vuelvo a meter? Yo tengo un dicho que digo, la persona que da emprendimiento, por decir algo, pero nunca ha puesto ni una venta de empanadas, ¿qué me puede enseñar de emprendimiento? Si el verdadero emprendimiento es esa persona que se ha arriesgado, que se ha lanzado y que ha quebrado, porque un emprendedor normalmente falla, quiebra, se equivoca, y es de ahí de donde salen los mejores aprendizajes de mi vida, que no te los da ningún alma mater, que no te los da ningún libro, solamente ahí es cuando tú tienes ese aprendizaje. Entonces, eso me ha llevado a aprender, a ir haciendo como un patrimonio de manera escalonado, de cuando vuelvo a tomar malas decisiones y vuelvo otra vez como a caer, como que a cuidar,
a no irme de quiebra nuevamente porque ha sido un aprendizaje, pero siempre es como tomar las cosas con cabeza fría, consultar. Antes yo no hablaba mucho, no lo comentaba, pero ahora sí como que pido consejo, como que busco ayuda, como que leo, como que evito, y siempre es aceptar, me equivoqué, pasó esto, yo soy de que yo escribo mucho, entonces bueno, hice esto, quedé con esto, y empiezo como a hacer el checklist y empiezo, bueno, solucioné esto, resaltador, solucioné esto, resaltador, solucioné esto, resaltador, la vez pasada hice esto y me fue súper mal, entonces esta vez no lo puedo volver a hacer. Es siempre como sacar el aprendizaje. Creo que si uno quiebra y no saca el aprendizaje, pues es doble pérdida, pero si uno quiebra o falla en algo y saca el aprendizaje, creo que es la mejor ganancia que puedas tener en la vida. ¿Hay algo que no te haya preguntado que quieras compartir con nosotros? Me gustaría compartir el tema de cultivarte como ser, cultivar tu tema espiritual es muy importante. Creo que los seres humanos, o en mi caso, siempre buscaba como el tema financiero. Quiero tener, quiero ahorrar, quiero comer, quiero todo lo material. Pero cuando llegó un punto en el que dije, tengo que encontrar un equilibrio, entonces no solo lo económico solito se da, pero si no estás fuerte espiritualmente, si no estás fuerte como ser humano, a eso te caes, vuelve y te caes. Entonces me di cuenta que no era solo cultivar la parte económica, también hay que cultivar mi parte como ser humano, mi parte espiritual. Cuando logré ese equilibrio entre mi parte espiritual, la parte económica empezó a fluir mucho más fácil. Si antes lograba y ahorraba, cuando empecé a cultivar el tema espiritual, la parte financiera empezó a fluir mucho más. Entonces, creo que esa parte de estudiar es también estudiar no solamente para conseguir lo económico, sino también para cultivar como ser humano. Cuando tengo ese equilibrio, las dos cosas fluyen de una manera mucho más fácil, exponencialmente. Y eso lo aprendí ya muy grande. Si lo hubiera aprendido a los 20 años, creo que hubiera logrado. Todavía estoy muy joven, como dices tú, pero esto es como para los jóvenes que nos están escuchando. Cultiven el tema espiritual y van a conseguir lo que quieran mucho más fácil, mucho más rápido. ¿Qué viene a futuro para Claudia Milena Manjarrés? ¿Qué nuevos sueños tienes por lograr? Ahora soy conferencista. Preparé una conferencia que se llama De la adversidad a conquistar el mundo. Ya la he podido brindar en algunas empresas muy importantes y han sido increíbles los resultados que ha generado. También estoy escribiendo mi libro. La meta es que en menos de 6 meses lo voy a sacar, lo voy a tener al aire. Y bueno, por ahora eso. Y seguir además con tu corporación impactando a miles de jóvenes, lo cual me parece absolutamente maravilloso. Sí, estoy muy feliz porque nos dieron unas resoluciones que antes no nos habían dado de formación para el trabajo en modalidad virtual, a distancia, y con eso sé que vamos a poder llegar a muchas más personas, porque en Bogotá los traslados son muy largos, entonces vamos a poder llegar a impactar a muchas más personas porque va a ser mucho más fácil poder llegar a ellos. Entonces me tiene muy feliz. ¿Cómo se pueden contactar contigo? Mi correo electrónico, la corporación se llama Corporación Sitzer. Si quieres te lo deletreo, es www.c de corporación, I de institución, C de Colombia, E de empresa, .edu de educación, .co de Colombia. Ahí está como toda la información de los programas, de las sedes que tenemos. Mi correo es C de Claudia Milena mdemanfres@sitzer.co. Ahí me pueden escribir cualquier cosa. Y pues tengo mis redes sociales, aunque la verdad no soy muy activa, pero tengo Facebook, tengo Instagram y LinkedIn también. Bueno, Milena, pues de verdad que muchas gracias por haber abierto tu corazón, por compartir una historia la cual yo admiro profundamente. Disfruto mucho cuando nos encontramos en las mañanas, bueno, no físicamente, pero sí virtualmente en el curso de milagros que compartimos. Siempre me fascina todo lo que aprendo de ti, además de tu generosidad. Fue una de las cosas que hablaste y mencionaste. Así que muchas gracias, Mile, y que sigas cumpliendo todos tus sueños. Ay, Majo, gracias a ti por la invitación. Mile nos deja muchísimos aprendizajes muy valiosos. Los invito a seguir sus recomendaciones de salirse del molde, de no dejarse limitar por las creencias limitantes y soñar en grande y luego trabajar duro para materializar. Hasta este momento, instrucciones para florecer.
Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.